Buenas, me presento, soy Neily Katiana Pinto Flores. El día de hoy voy a tratar un tema acerca de psicología, educación y Estado. Perspectivas psicológicas aplicadas a la educación. Estaremos tratando aspectos a comparar con algunas teorías, tales como teoría conductual, teoría cognitiva, teoría humanista y teoría constructivista, acerca del rol del estudiante, rol del docente. Primeramente, el rol del estudiante. Teoría conductual. El nivel de actividad del estudiante se ve fuertemente restringido. Esto es debido a los arreglos que el profesor planeó, incluso desde antes de la situación instruccional. Es decir, que por esto la participación y el aprendizaje del alumno están condicionados por las características prefijadas y muy frecuentemente rígidas del programa educativo elaborado. El rol del estudiante es de receptor pasivo para aprender lo enseñado y activo para reproducir el conocimiento inducido. En cuanto a la teoría cognitiva, el alumno es un ser activo, pensador y procesador de la información que posee una competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas. Sin embargo, esta competencia debe ser desarrollada y considerar nuevos modelos de estrategias y aprendizajes. Teoría humanista. El estudiante tendrá la necesidad de investigar, conocer, explorar, desarrollar la capacidad de tomar decisiones y estar activo. Tiene que saber que es un ser social y en desarrollo. Teoría constructivista. El alumno es un sujeto que posee un determinado nivel de desarrollo cognitivo y que ha elaborado una serie de interpretaciones o construcciones sobre ciertos contenidos escolares. Expuesto anteriormente, el constructivismo tiene como fin que el estudiante construya su propio aprendizaje. Por lo tanto, según Maya, en 1996, asegura que el maestro en su rol de mediador. Vamos con los roles del docente. En cuanto a la teoría conductual, dice que en educación el conductismo tiene numerosas aplicaciones y sus técnicas son muy comunes en el aula para mejorar la adquisición de conocimientos de los alumnos y su comportamiento o actitud en clase. Hay que destacar que el aprendizaje conductista sigue un modelo de comunicación vertical en el que el profesor se sitúa por encima del alumno. El docente asume el rol de emisor activo que tiene que modificar las conductas de sus alumnos y para ello debe proporcionarles los estímulos adecuados en cada momento. Teoría cognitiva. Desde la perspectiva de las teorías cognitivas de la enseñanza, el aprendizaje es visto como un proceso de construcción interna en el cual el rol del docente es el de un mero facilitador de dicho aprendizaje. Teoría humanista según el rol del docente. Ser un docente humanista es aquel que comprende que cada estudiante es diferente desde sus características, sus contextos, sus estilos de aprendizaje. Por lo tanto, cada estudiante percibe al docente de diferente manera. Un docente humanista desarrolla un profundo respeto hacia su labor frente al aula. El docente es un facilitador de la capacidad de autorrealización de los alumnos. Es decir, un docente humanista fomenta las actividades autodirigidas, el autoaprendizaje, el espíritu cooperativo y la creatividad. Teoría constructivista. El docente estimula y acepta la autonomía y la iniciativa de los estudiantes. Esta autonomía, iniciativa y liderazgo ayudan al alumno a establecer conexiones entre ideas y conceptos, le permiten plantearse problemas y buscar soluciones. El docente utiliza una gran diversidad de materiales manipulativos e interactivos, además de datos, fuentes primarias,
Presentan algunas posibilidades reales y luego les ayuda a generar abstracciones, logrando que el aprendizaje sea significativo. En cuanto al rol del psicólogo educativo, en teoría conductual, dice que cuando surgen problemas, ya sean académicos o conductuales, es necesaria la intervención de un psicólogo educativo. En estos casos, el rol del psicólogo es orientar a los docentes hacia las estrategias que deben ser tomadas durante el proceso de enseñanza. Teoría cognitiva, según el rol del psicólogo educativo, dice que trata el estudio científico de la mente humana, estudia estructuras, procesos y representaciones, trata del modo como las personas perciben, aprenden, recuerdan y piensan sobre la información. Teoría humanista. Se centra en el desarrollo integral de los estudiantes, por lo que es determinante la calidad de los procesos de enseñanza y cómo se incorpora el desarrollo personal y social de los estudiantes, con énfasis en el progreso de las habilidades socioemocionales. Teoría constructivista. Es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista que postula la necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias, generar andamiajes que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas puedan verse modificadas y sigan aprendiendo. Seguimos con el marco legal relacionado con la psicología educativa. El rol del psicólogo educativo a la luz de la ley en Colombia. Tenemos la Constitución Política de Colombia, artículo 67, que nos dice que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación. Será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y que comprenderá como mínimo un año de preescolar y 9 de educación básica. El artículo 67 también nos dice que la educación será gratuita en las instituciones del Estado sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Nos dice que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. El artículo 67 en sí garantiza adecuadamente el cubrimiento del servicio y asegura a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. Ley 115 de 1994. Ley General de la Educación. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. El artículo 1 de la Ley 115 de 1994 dice que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes. Esta ley señala las normas generales para regular el servicio público de la educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho de la educación que tiene toda persona, en la libertad de la enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, en su carácter de servicio público.
Ley 30 de 1992, Ley de la Educación Superior. Esta ley en su artículo 35 nos dice que la articulación con la educación superior al nivel de educación media sigue el nivel de la educación superior, el cual se regula por la Ley 30 de 1992 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan este último nivel se clasifica así. A. Instituciones técnicas profesionales. B. Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas. C. Universidades. El artículo 52 de esta ley mencionada anteriormente nos habla de la validación. Nos dice que el Estado ofrecerá a los adultos la posibilidad de validar la educación básica o media y facilitará su ingreso a la educación superior de acuerdo con los requisitos establecidos en la ley. Es decir, las instituciones educativas que estén autorizadas podrán reconocer y validar los conocimientos, experiencias, prácticas de los adultos sin que la exigencia de haber cursado determinado grado de escolaridad o los programas de educación no formal del arte u oficio de que se trate, cumpliendo con los requisitos que para tal fin establezca el Gobierno Nacional, y con su ejecución a la Ley 30 de 1992 o a las normas que la modifiquen o adiciones o sustituyan. Plan Decenal de Educación 2016-2026. Este plan decenal nos dice que se propone avanzar hacia un sistema educativo de calidad que promueve el desarrollo económico y social del país y la construcción de una sociedad con justicia, equidad, respeto y reconocimiento de las diferencias. Busca que el sector educativo impulse el desarrollo económico y la transformación social mediante estrategias, planes y políticas educativas durante la próxima década. Compromete en esto al Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y locales, la comunidad educativa, el sector privado y la sociedad en general. Entre las muestras de cambio que se propusieron el antiguo plan 2006-2015, se detallan a continuación las principales que han sido alcanzadas. Entre ellas está el fortalecimiento de la oferta educativa para la educación inicial, universalización de la educación general básica, incremento de la matrícula en el bachillerato, fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe, grandes logros en la lucha contra el analfabetismo, fortalecimiento de la oferta educativa para adultos, repotenciación de la estructura y equipamiento de las instituciones educativas, entre otras. Muchas gracias.